El gobierno de Claudia Sheinbaum y la continuidad de la Cuarta Transformación han servido para convertir esta mentira, la omisión, esconder la información, el cinismo en un método de gobierno. Mientras los mexicanos están enfrentando una violencia que simplemente no cede, una inseguridad que solamente crece y un Estado que está actuando únicamente cuando el daño económico o la presión que llega desde fuera se vuelven imposibles de ocultar, la narrativa, el discurso oficial insiste en minimizar, en justificar, cambiar de posición según les convenga. Lo que hemos visto recientemente lo demuestra crudamente. El envío tardío de refuerzos a zonas controladas por el crimen. La preferencia por negociar con Estados Unidos en lugar de enfrentar de raíz al crimen organizado dentro del territorio mexicano. Y el giro en la ideología de Claudia Sheinbaum tan abrupto que se dio hacia el fracking después de años de un rechazo. Y todo ello bajo la misma lógica: proteger la imagen del poder, no al pueblo. La suspensión de las inspecciones estadounidenses que son necesarias para exportar aguacate desde Michoacán, una suspensión que se dio por las amenazas a la seguridad de los inspectores gringos, no es una sorpresa. Michoacán, que está gobernado por la Cuarta Transformación, lleva años azotados por criminales que se disputan el control de rutas de droga, la tala ilegal y de manera creciente la extorsión a los productores de aguacate. El fruto se ha convertido en un botín más del crimen organizado. Estados Unidos suspendió las actividades de inspección y de golpe se puso en riesgo a una industria que genera cientos de miles de empleos y miles de millones de dólares en exportaciones para el país. Solo entonces, solo en ese momento, el gobierno federal reaccionó. Envió 1,557 elementos, 900 del Ejército y 657 de la Guardia Nacional, para proteger las huertas, los centros de empaque, las vías de comunicación, los puntos de inspección. Claudia Sheinbaum, fiel a su discurso como siempre, minimizó el asunto. Afirmó que ya había ocurrido en otras ocasiones y que si la suspensión era breve, no habría ninguna afectaciones que fueran relevantes. Anunció una mayor presencia de la Guardia Nacional, negociaciones para que regresen los inspectores o que sean sustituidos por personal mexicano. Pero la pregunta que me queda es inevitable. Si esos refuerzos eran necesarios, ¿por qué cabrones no se enviaron antes? ¿Por qué se esperó a que hubiera consecuencias como el cierre de las exportaciones de aguacate para actuar? La inseguridad en Michoacán no nació el día que Estados Unidos retiró a sus inspectores. Los productores llevan muchísimo tiempo denunciando extorsiones, cobros de piso, violencia, asesinatos. ¿Cuántas veces no hemos leído que explota una bomba casera, una mina terrestre, cuando los trabajadores están recolectando los frutos? El Estado de Michoacán está controlado por la Cuarta Transformación, tanto a nivel federal como estatal, y conocía la situación. Preferir esperar hasta que el daño económico y la presión externa los obligaran a mover las fichas revela que tienen una prioridad sumamente distorsionada, porque están actuando cuando se afecta el comercio exterior o la imagen internacional, no cuando se afecta la vida ni el patrimonio de los mexicanos. Exactamente lo mismo que se puede observar en cualquier otro estado del país que está golpeado por la violencia, donde los refuerzos llegan después de las escaladas de los enfrentamientos, después de los bloqueos, después de las capturas que generan reacciones criminales, no como política preventiva ni sostenida. La seguridad de los mexicanos queda completamente subordinado a la conveniencia mediática, a la económica del momento. Se han vuelto reactivos. Y además, pendejos. Porque insisten en negociar con Estados Unidos como si eso resolviera el problema de fondo, en lugar de combatir con determinación al crimen organizado dentro de México, que es la causa principal.
El gobierno de Sheinbaum dice que hay una cooperación bilateral, los trabajos conjuntos en contra del fentanilo, las reducciones en aseguramientos en la frontera, las mesas de diálogo. Habla de coordinación y de resultados compartidos, pero la realidad contradice todo el discurso. Los cárteles no están operando porque Estados Unidos no negocia lo suficiente. Operan porque en México encontraron territorios que pueden ser cómplices. Encontraron impunidad. Encontraron una estrategia de contención que no desarticula de manera estructural sus redes de poder económico, ni político, menos el armado. Negociar con nuestro vecino del norte puede servir para gestionar la relación bilateral, para evitar sanciones, incluso para obtener apoyo de inteligencia, pero no sustituye la obligación primaria del Estado mexicano de recuperar el monopolio de la fuerza en su propio territorio. Mientras ellos están hablando de mesas de diálogo con Washington, en estados como Michoacán y Sinaloa la violencia continúa. Las extorsiones se están normalizando. Las comunidades viven bajo el control de los grupos criminales. La estrategia que están utilizando desde que llegó Andrés Manuel, esta de abrazos y no balazos, que fue heredada por la actual administración, porque la había comenzado Andrés Manuel, no ha terminado con el poder de los cárteles, lo está gestionando, lo está aumentando. Pero cuando Estados Unidos suspende las inspecciones o emite alertas de seguridad, el gobierno mexicano responde con despliegues, con promesas de planes de trabajo. Cuando los mexicanos son asesinados, desplazados, incluso extorsionados a diario, la respuesta simplemente no llega. Es lenta, diluida, llena de justificaciones. Insistir en la negociación externa como eje central mientras que el problema interno sigue creciendo es una forma de eludir su responsabilidad. El crimen organizado es mexicano en su operación territorial, en sus alianzas locales, en su capacidad de infiltración, y combatirlo de verdad exige que haya inteligencia, que haya fuerza, que haya justicia, que haya una voluntad política para no proteger a nadie, independientemente del color de su camisa o la lealtad política que tenga. Esa voluntad no se ha demostrado en la Cuarta Transformación. Y ahora hablemos de otra mentira. El oportunismo de la Cuarta Transformación, porque durante años Andrés Manuel, Claudia Sheinbaum, todas las principales figuras, incluida la actual presidente, se opusieron de manera enfática a la fracturación hidráulica, el llamado fracking. Lo presentaban como una técnica contaminante, dañina para el agua, agresiva con el medio ambiente, propia de un modelo extractivista contrario a los principios de la transformación, un modelo neoliberal que solamente quería darle la riqueza a unas personas. Utilizar fracking, decían, es vender el país a los extranjeros. En su campaña, en sus documentos de campaña, los discursos antes de la campaña, el rechazo era claro, contundente. Pero ahora que está en el gobierno, la postura cambió. Claudia Sheinbaum reconoce que antes se oponía, pero ahora dice que las tecnologías no son las mismas de hace 10 o 15 años, pero pues si hace 10 o 15 años estaba diciendo como quiera que no lo quería. Que hay menos químicos dañinos, que hay posibilidad de utilizar agua salada en lugar de agua dulce, menos pozos con menores impactos. Y ya el día de hoy presentó un comité de especialistas que recomienda explorar algunas cuencas en el norte del país, pero prohíbe otras. Abre la puerta a la evaluación, al uso del gas no convencional para reducir la dependencia de las importaciones estadounidenses, que ahora que somos soberanos energéticamente, estas importaciones solamente alcanzan el 75% del consumo nacional. La justificación técnica puede sonar muy razonable cuando la escuchas así en abstracto. Sí, las tecnologías evolucionan. La soberanía energética es un objetivo muy legítimo, pero el cambio de posición es tan abrupto, tan conveniente, que nos genera una sospecha legítima y bien fundada. ¿Es realmente por las nuevas tecnologías o es un negocio? Es una nueva vía para mover recursos, contratos, dinero bajo el control del aparato oficial. Cuando un gobierno que construyó su identidad política en el rechazo a estas prácticas de extracción decide que de pronto ahora sí son viables,
Y lo hace en un contexto de crisis de seguridad económica, de necesidad de ingresos, de control centralizado de Pemex desde Palacio Nacional. Y la política energética, la desconfianza de los ciudadanos va a ser inevitable. Los mexicanos ya hemos visto demasiadas veces cómo los discursos de austeridad, de honestidad, de defensa del medio ambiente se acaban cuando aparecen oportunidades de grandes contratos, de rentas, del control de los recursos estratégicos. El fracking ahora es presentado como una solución soberana de bajo impacto, pero se puede convertir muy fácilmente en otra fuente de ingresos para los amigos del poder, de beneficios para los cercanos a Andrés Manuel, de costos ambientales, sociales que va a pagar la población. Sheinbaum niega haber dicho en campaña que lo rechazaba como tal. Sostiene que siempre buscó la soberanía con impactos mínimos. Pero pues ahí están los registros de sus declaraciones, el discurso histórico de su movimiento. Cambiar de posición no es pecaminoso, si lo explicas. Hacerlo minimizando las contradicciones, presentándolo como una simple evolución tecnológica, abriendo la puerta a una actividad que antes se demonizaba, mientras que la seguridad del país se deteriora, eso es otra forma de mentira, por omisión y por conveniencia. En México ya no necesitamos discursos, no necesitamos que se minimicen, no necesitamos de todos estos giros oportunistas. Necesitamos que el Estado recupere el control de los territorios, que proteja a los productores, a las familias, a las comunidades, antes de que el daño se vuelva noticia internacional e incluso que afecte las exportaciones. Necesitamos que el combate al crimen organizado sea la prioridad real, no un tema subordinado a las negociaciones con Estados Unidos. Necesitamos coherencia en las políticas, las energéticas y las ambientales, no cambios de posición que huelen a un negocio desde lejos. Mientras tanto, en el país entero la violencia no cede. Los homicidios, las extorsiones, los desplazamientos, el control territorial de los grupos criminales siguen siendo la realidad de todos los días de todos los ciudadanos mexicanos. Habían prometido paz, habían prometido transformación, pero entregaron una seguridad que llega tarde, que solamente es reaccionaria. Entregaron negociaciones que no resuelven el origen del problema. Nos han entregado todas sus contradicciones con el discurso. Claudia Sheinbaum está mintiendo cuando minimiza la gravedad de la inseguridad hasta que el aguacate o la presión externa la obligan a actuar. Miente cuando presenta la negociación con Estados Unidos como el eje de la solución principal, mientras el crimen crece en su casa. Miente cuando niega o suaviza sus posturas sobre el fracking para justificar un giro que beneficia la narrativa de soberanía, pero que abre muchísimas interrogantes sobre los intereses personales y los riesgos de opacidad a los que ya nos tienen tan acostumbrados. No podemos seguir pagando el costo de esta forma de gobernar. La seguridad no es ningún accesorio que refuerza solamente cuando hay consecuencias comerciales. Es la condición básica para que cualquier otra política energética del país, ya sea social y económica, tenga sentido. Si el gobierno de Claudia Sheinbaum continúa hablando de la misma manera que como actúa, de manera tardía, manera contradictoria, la violencia va a seguir creciendo y la mentira va a seguir siendo el principal instrumento de comunicación del régimen. Y eso no es ninguna transformación. Es un abandono que ha sido disfrazado de discurso, nada más.